What we're going to talk about today is this issue to se reconoce el tema. Hoy hablaremos de cómo entender las fuentes principales que contribuyen a la contaminación aérea global, incluso aerosolos. 3 de nosotros haremos presentaciones, podrán hacer preguntas y la cuestión que tiene que ver con particulados es amplio, es global y es local. Es un tema que aun cuando afecta a todo el planeta y todo afecta a todo lo demás, también es un tema muy localizado. Por ejemplo, hay efectos de salud locales, el desarrollo de ciudades, como les dirá Mario Molina, particularmente en megaciudades. Es importante entender lo que ocurre y de dónde proviene para entender la salud humana. De manera simultánea, derivado del calentamiento global, mi colega les hablará de los aspectos de biomasa y de los incendios silvestres que han contribuido al efecto invernadero. Finalmente, bueno, y uno de los temas que se está abordando en Washington actualmente en varios paneles es que uno puede bajar de manera local, reducir los estándares de contaminación atmosférica, pero si hay contaminación que se desplaza de otra área hacia la de uno, quizá no surta mucho efecto. Hoy hablaremos mucho de lo que afecta Sud y Latinoamérica, pero además, siendo tema local, de cómo nos afecta esto localmente. Yo pudiera hablar 3 horas al respecto por ser muy interesante. Resulta que tenemos a 3 personas quienes han dedicado sus vidas al tema. Uno recibió el premio Nobel, lo conocerán, trabaja en esta área. Además, habla español él. El primer ponente es mi colega en el departamento de química, la doctora Kimberly Prather, que por varios años ha sido además profesora en la Universidad de California, Riverside, de donde la reclutamos para llegar al extremo sur de California. Inicialmente, sus antecedentes en los estudios posgrado tuvieron que ver con el que haya colaborado con una persona muy reconocida en la República de Berkeley, utilizando los aparatos más sofisticados en la química física, y con ello teniendo una nueva forma de medir los particulados. Para lo que es ella reconocida internacionalmente es la capacidad de medir cada uno de esos particulados en tiempo real, que incluso no se pueden ver así nada más. Ella ha retado al mundo a ver esto de otra manera. Es un tema muy interesante, doctora Prather. Con esto le cedo a ella el micrófono. All right. Well, first of all, Bueno, primero quiero darles a todos ustedes la bienvenida a la Universidad de California, San Diego. Cuando primero me dijeron que tendría que hablar yo en español, dije, no hablo español, nada más un poquito, pero bueno. Le preguntaba al profesor Molina cómo decir clima en español. El día de hoy, de cualquier forma, hablaré del clima y, bueno, como dijo el profesor Simmons, de alguna de la investigación que efectuamos en nuestro grupo. Esta es una fotografía de la bella ciudad de San Diego. No hay muchos días como este. Este se tomó aquí en el campus durante los incendios silvestres del 2007. Hablaré un poco de este tema de la contaminación atmosférica hoy en día. Un poco de antecedentes con respecto a la investigación que efectuó yo y mi organización aquí en la universidad. Se concentra en, bueno, el tema que vamos a ver hoy, que es aerosoles, partículas de polvo, humo, las cosas que uno puede detectar que obstruyen nuestra visibilidad. Por lo general, si esto ocurre en el mundo, tiene que ver con los aerosoles versus el aspecto del ozono, que uno no puede ver
sin algo adicional. Efectuamos muchos estudios de campo, empezamos en laboratorio, hicimos todo en pequeño para poder salir al campo por todo el mundo para entender mejor lo que ha contribuido a los elevados niveles de contaminación atmosférica y determinar cuáles son los factores contribuyentes. Estos son los lugares en el mundo en donde hemos efectuado este tipo de investigación. Nosotros hemos ido a lugares a donde otras instituciones que utilizan nuestros aparatos también hacen mediciones. Todos los continentes, excepto este, que será de interés de todos ustedes, es donde hemos realizado investigación, aunque en el 2010 en la selva de las Amazonas estaremos efectuando investigación ahí también. Algunas partículas que se observan desde satélite, el polen, la quema de la biomasa que puede ser derivado de alguna actividad humana o natural. Los incendios forestales están entre uno y otro según quién los provoca. Las emisiones vehiculares en los Estados Unidos es un tema muy importante. Se han implementado muchas restricciones porque por mucho tiempo eran la fuente principal, ya no lo son. Las embarcaciones o buques, de hecho, han rebasado a los vehículos emisiones industriales que en ciertas horas del día predominan y luego además la aspersión derivada o marina, ¿no? Que el rocío de la marina. También, bueno, y lo triste en esta presentación es que no hay ningún lugar del mundo al cual uno se puede dirigir sin ver pruebas de contaminación atmosférica aerosoles. Riverside, California, virtualmente todos los días lo sufre muy afectado. Hay mecanismos, por ejemplo, en la Ciudad de México, efectuamos una investigación denominada Milagro en el 2006, del cual les platicaré un poquito. También las Islas Maldives, cerca de la India, porque buscábamos un lugar en donde efectuar investigación atmosférica, pero aún aquí se obstruye la vista y en el Ártico también el desplazamiento a larga distancia provoca contaminación atmosférica en un área que no genera su propia contaminación. Esto nos preocupa. La pregunta es, ¿qué lo causa? ¿Hay muchos factores diversos o uno solo que contribuye a este efecto que se puede resolver? Estos serán las imágenes satelitales. Básicamente, el polvo es uno de los factores, exportación de polvo de la China y contaminación hasta los Estados Unidos, o sea que se importa la contaminación, pero nosotros compartimos o exportamos nuestra contaminación a Europa. Lo clave aquí es la atmósfera, no tiene muros, no es como el agua que es contenida localmente. La contaminación atmosférica en cuestión de días se transporta a todo el mundo. Los incendios forestales de California y luego el polvo fuera de la costa de África, por ello vamos a las Amazonas. Este polvo es exportado a Sudamérica y se considera que juega un papel importante en fertilizar los bosques. Estos eventos todos ocurridos en meses recientes podrán ver, y esto es a mucha distancia, que hay distintos tipos entre la quema de biomasa y el polvo. Estas son áreas superficiales sobre las cuales pueden ocurrir reacciones químicas y transforma la química de toda la atmósfera. Sin estas superficies, nuestra atmósfera sería totalmente distinta y el profesor Molina, una de las razones por la cual fue premiada con el premio Nobel fue que detectó la importancia de la superficie en la estratosfera. Ahora estamos tratando también de entender las reacciones más cercanas a la Tierra en la troposfera. También, ¿qué sabemos acerca del clima? Mucho se ha hablado de los gases del efecto invernadero. Cuando pensamos acerca del cambio climatológico, estamos pensando en dióxido de carbono
segura, pero los aerosolos representan el factor más desconocido porque son complejos químicamente, su tamaño, la forma, todo esto afecta si enfrían o calientan la atmósfera, porque pueden hacer ambos y si hacen ambos es algo desconocido. Si se quiere pronosticar el cambio en temperatura el resto del siglo, se observan mucha inseguridad, gran parte derivado del componente de aerosoles. Pueden calentar, pueden enfriar, pueden contribuir o formar nubes menos conocidas. Estas son erupciones volcánicas que generan aerosoles de sulfato y esto representa las distintas erupciones y cuando hubo una baja en la temperatura. Esto prueba de que pueden enfriar el clima. Esto tomado del informe más reciente del IPCC. Lo rojo, en este sentido, calienta, lo azul enfría y aquí se tiene el sol. Lo que pueden entender de esta diapositiva, estos son los gases de efecto invernadero, ¿no? Pero aquí el nivel de inseguridad para los aerosoles es muy importante. De hecho, si se analiza el del sol, es básicamente la combinación de estos últimos dos que representan el mayor nivel de seguridad. Y con esto nos damos cuenta que nos falta mucho por hacer en el área de aerosoles. Una de las cosas que hemos empezado a ver con elevadas temperaturas es algo como los incendios forestales que en la parte norte de los Estados Unidos y en otras, o más bien occidental de los Estados Unidos ha sido afectado. Se ha incrementado en 4 veces la frecuencia de incendios forestales entre 1970 y 1986. El área, la superficie total quemada es 6 veces el nivel anterior. La cantidad de aire, la cantidad de superficie ha elevado y esto viene a representar que entre más caliente, más incendios forestales en la Tierra. Esto según un artículo recién publicado en Science. Pero esto ocurre en todas partes. Pensé que les interesaría. Este es un periodo, en un día. Cada uno de estos puntos representa un incendio que se está quemando en Sudamérica. Es una inquietud. Les puedo enseñar algo similar para los Estados Unidos. Pueden accesar sitios en el Internet en donde se cuentan los focos calientes o los incendios. Y esto representa un día en Sudamérica en el 2007. Esta es la técnica que mencionó el profesor Timmons que desarrollamos. Es un instrumento singular, el único en el mundo que puede decirles actualmente qué hay en el aire que respiran. Es una representación digital inmediata. Se toman, por lo general, se solían tomar filtros, se analizaban y se tardaba 1 o 2 meses para detectar lo que había, pero esto se puede prender o activar y uno puede preguntar, ¿debería de correr hoy o no? ¿O por qué tanta gente en el hospital? Esto nos ofrece información segundo por segundo acerca de los particulados en el aire. Puede medir 10 particulados por segundo. Estas huellas digitales, por decirlo así, se pueden vincular con el lugar de donde provinieron los particulados. Con esto mejor entender el problema. Se pueden operar en distintos lugares continuamente. Seguimos recolectando muestras aéreas para los estudios de salud para entender el impacto de los aerosoles. Este estudio, denominado Milagro, se efectuó en la Ciudad de México en el 2006. Nosotros detectamos con nuestros instrumentos la quema de la biomasa, tanto incendios forestales como la quema agrícola para
utilizar el terreno. Aquí esto representó el 80% ambos de los aerosoles en la Ciudad de México. Aquí vemos la parte fraccional, los únicos datos que les voy a enseñar de este tipo, que eso es hasta el 100% en función de tamaño. Aquí son 0.1 micrones, 2,5 micrones, el estándar que se utilizan para medir la contaminación en los Estados Unidos se encuentra aquí. Lo que uno observa es una dependencia muy importante sobre la contaminación. La preocupación siendo, entre más pequeños los particulados, ellos son los que llegan a penetrar nuestro cuerpo de manera más profunda. Entonces, tenemos que entender cómo la química de un particulado varía según el tamaño del particulado, lo que es muy importante para el cuerpo humano. Entonces, verán que la quema de la biomasa a nivel individual es muy importante porque se desplaza por todo el cuerpo. Incluso recientemente se detectó que hasta el cerebro llegan. No hay ninguna parte a donde no llegarán estos particulados. Son muy efectivos al transportar contaminantes y toxinas al cuerpo. Y una vez que ingresan, no salen, se quedan adheridos. El gas lo podemos respirar y exhalar, y esto no. Entonces, hay un problema en donde la temperatura se eleva, más incendios, y entre más incendios hay otro efecto secundario de los particulados pequeños. Además de absorber la luz y contribuir a mayor nivel de temperatura, también contribuyen a la formación de nubes. En cada nube hay una gota de particulados y las nubes empiezan a durar más tiempo. Esto afecta a los patrones climatológicos, conllevan a las sequías o incluso a tormentas. ¿Cómo estudiamos esto? Bueno, esta es la versión para aeronaves de nuestro equipo. Esta fue mi estudiante, la que se hizo cargo de ello. Esto fue la aeronave que en noviembre del 2007 hizo un sobrevuelo. ¿Cómo detectar el centro de cada gota en las nubes? Volar a través de las nubes. Volamos a través de las nubes, succionamos particulados más grandes que de cierto tamaño y vimos qué forman estas nubes. Y en varios sobrevuelos aprendimos muchísimo. Nos dimos cuenta que algunas suposiciones muy equivocadas estaban y teníamos que replantearnos el concepto de las nubes. Un particulado se condensa al agua y esta es una gota de la nube con el particulado al interior. Pueden formar gotas de agua, de nubes o de hielo. Los mecanismos relacionados con esto muy poco entendidos y es lo que queremos mejor entender. En resumen, hemos desarrollado un método para medir aerosoles tiempo real en todo el mundo, el único instrumento que puede detectar lo que hay actualmente en el aire. Los aerosoles pueden enfriar o calentar, son muy complejos, hay mucha inseguridad o poco se conoce en cuanto a lo que pueden ser y además tienen los aerosoles ciclos de vida mucho más breves que el dióxido de carbono. Ellos tienen un plazo más débil. Si podemos detectar cuáles se enfrían, cuáles calientan, potencialmente pudieran ser algo que utilizáramos para ayudarnos. Entonces, antes de fijar políticas, tenemos que mejor entender esto, tener la ciencia a la mano para hacer los cambios, para mejorar esto. Así, por último, para platicarles un poco acerca del estudio de campo en el 2010 con una organización alemana y otras personas de todo el mundo. Estas serán algunas de las preguntas que estamos haciendo para entender la selva amazona, para ver cómo es que los aerosoles y la contaminación que está siendo desplazada a Latinoamérica afecta la selva. Si hay alguna pregunta, las preguntas hasta el final, ¿no? Muy bien. Bueno, con esto concluyo. Gracias. I'd like to introduce our next speaker. Quiero presentar al siguiente ponente que me supongo que ni siquiera presentación alguna requiere. Mario Molina recibió su bachillerato de la Universidad Nacional de México y su doctorado de la Universidad de California, Berkeley,
y su trabajo posgrado con Sherry Rowland en la Universidad de California, Riverside, y ahora está con nosotros en la Universidad de California, San Diego. Seguro el trabajo que realizó en Irvine contribuyó al Premio Nobel en Química con Sherry Rowland y con Paul Crutzen. Su trabajo desde entonces muy impresionante porque hay 3 áreas de interés el día de hoy en general. Una sección en la cual trabajan muchas personas el aspecto medición. Le encanta medir las cosas. Nos gusta entender lo que ocurre en la atmósfera. La segunda parte es la interpretación. Al efectuar las mediciones, entender qué implica, lo cual requiere una cierta cantidad de experimentos puros de laboratorio para entender la química y física. Tercero, tomarlo y hacer algo que es importante para la sociedad. Se pueden formular políticas, tomar decisiones para un país, una megaciudad o una pequeña comunidad con base a las mediciones. Mario hace los 3 trabajos en el laboratorio para entender la química pura de particulados, entiende las ciudades, por ejemplo, en el proyecto de Milagro, me supongo que saben a lo que se refiere, y también trabaja con el Instituto Molina en la Ciudad de México para tratar de formular políticas. Escucharán cierta parte de este aspecto también en su presentación. Gracias, Mario, por estar aquí y hablar con nosotros. Buenos días a todos. Me pidieron que hablara en español. Perfecto. Hoy tengo un problema que a lo mejor no puedo hablar ni en español ni en inglés porque me estoy recuperando de la garganta, pero vamos a tratar. Lo que sí tengo es mis láminas en inglés, que creo que no es problema, pero cualquier pregunta pues lo contestamos. Bueno, nos pidieron que habláramos muy brevemente porque más bien la idea es pues platicar con ustedes. Pero lo que voy a hacer yo es resumir. Una parte pues va a ser reforzar lo que ya acaban de oír de Kim Prather y Mark Siemens. Pero en fin, la idea es que les quiero platicar pues lo que estamos haciendo con cambio climático, pero también con calidad de aire y la pues combinación que hay, los efectos de uno de estos problemas en el otro y viceversa, ¿no? Entonces voy a empezar resumiendo de nuevo el problema del calentamiento global, que creo que todos ustedes pues tienen información general, pero nada más lo voy a resumir muy brevemente de nuevo desde el punto de vista de la comunidad científica internacional a través de este grupo, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Somos pues bastantes latinoamericanos en ese panel, alrededor de 12, 15 mexicanos, yo pues, soy uno de ellos. Y lo importante de este grupo es que el año pasado pues sacó su 4º reporte, aproximadamente cada 5 años saca un reporte, y ese es el que tiene mucha influencia porque es pues el consenso de la comunidad científica. El grupo no hace ciencia, pero sí la evalúa. De ahí su importancia. O sea, el consenso global. Bien, pues 2 resultados muy breves de lo que resumió pues este panel, que por cierto es el que compartió el Premio Nobel de la Paz con Al Gore, ¿no? Una cosa que ya sabíamos, pero la demostró con mucha claridad, si vemos aquí en una escala de 10.000 años, la composición química de la atmósfera con ciertos gases, aquí el CO2 y el metano, que llamamos gases efecto invernadero porque tienen la propiedad de afectar el balance térmico del planeta. Y lo que se puede ver en esta escala de tiempo, así casi geológica, es que pues desde la revolución industrial, pero más bien pues desde la segunda mitad del siglo pasado, por todas las actividades de la sociedad, de repente pues ha cambiado la composición.
O sea, realmente, si ven ustedes aquí cómo es que se dispara estas pues, curvas que nos representan la cantidad de estos compuestos que hay en la atmósfera. Estos dos gases permanecen mucho tiempo en la atmósfera. El dióxido de carbono, pues casi un siglo, el metano, pues alrededor de 10 años o algo así, pero como oían ustedes de Kim Prather, nuestro planeta funciona de tal manera que dentro de cada hemisferio, por los vientos y eso, el tiempo de mezclado es de pues semanas o cuando mucho un mes. Entre los dos hemisferios es como alrededor de año y medio, así es que si ponemos gases que permanecen décadas, pues no importa dónde se emitan, por eso es un problema realmente global. El dióxido de carbono viene de quemar combustibles fósiles, el metano más bien viene del ganado, fermentación anaeróbica, o sea, por acción de bacterias en ausencia de oxígeno, ya sea en el aparato digestivo del ganado o en los raizales, o también en fugas de pozos de petróleo se ha disminuido. Hay otros gases, pero estos son los más importantes. En fin, no cabe duda, pues, que este cambio es importante y es de origen humano. Resulta que también está cambiando la temperatura. No sabemos con mucha precisión, pues hace 1000 años, cuál era la temperatura promedio de la superficie del planeta, porque no había termómetros, pero se puede inferir a través del espesor de anillos de árboles, corales, etc. Pero pues ya desde que hay termómetros, satélites, con toda claridad está aumentando la temperatura promedio del planeta. Pues parece muy poquito, es menos de 1 grado Celsius, 0.8 o algo así, comparado con la línea base, pero resulta que ese pequeño cambio sí tiene implicaciones muy importantes, porque es el promedio. No me da tiempo aquí, hay cosas muy interesantes. Sabemos cómo cambia ese promedio cuando hay épocas glaciales, interglaciales, que son cambios gigantescos en el clima. Y pues nada más son 4 o 5 grados, o sea que con un pequeño cambio puede tener consecuencias importantísimas. Y en fin, lo importante, les resumía yo la visión de este panel intergubernamental, y la conclusión más importante es que estas dos observaciones, está cambiando la temperatura, está cambiando la composición química, están conectadas, o sea que esto es consecuencia del cambio de composición, que a su vez es consecuencia de actividades humanas. Ahora, el clima es complicado, realmente no tenemos la certeza absoluta de que eso sea el caso, pero el consenso, después de estudios muy detallados, es que la probabilidad de que esa conexión sea cierta, sea válida, es más del 90%. O sea, aunque no estamos totalmente seguros, pues no nos vamos a arriesgar con tanta probabilidad a que sea una cosa natural, porque el clima cambia, pero sabemos por qué, sabemos cuando hay épocas glaciales, con cierta frecuencia, que depende de los parámetros de la órbita terrestre, todo eso se sabe, entonces no hay ninguna razón dentro del conocimiento científico del clima para pues esperar que esté cambiando de repente así, ¿no? Por eso la explicación importante es que es de origen humano. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Pequeño cambio de temperatura. Se están derritiendo pues prácticamente todos los glaciares, no todos, hay unos cuantos, 2 o 3 quizá, no, pero más de 100 sí, en todo el planeta, pues aquí, y pues lo vemos de manera muy espectacular. También el problema es que los glaciares aquí en California y en China, por ejemplo, son muy importantes para almacenar agua que se usa pues para riegos, para agricultura, y en la altiplanicie del Tíbet, pues ahí se forman los ríos que alimentan pues a miles de millones de personas. Entonces esto puede tener efectos importantes desde el punto de vista pues, de cambios en la manera como se producen alimentos, ¿no? Y esto ya está pasando. Pero quizá el aspecto más preocupante o espectacular de este pequeño cambio de temperatura promedio son los extremos de clima. Entonces, por eso tenemos huracanes más intensos, claramente con mayor frecuencia. Hay curvas que ya no les enseño por falta de tiempo, pero pues inundaciones. Con toda claridad, en todos los continentes las inundaciones son más frecuentes. Entonces tenemos situaciones que en México, como las inundaciones de Tabasco, aquí en Estados Unidos, pues Katrina el huracán Katrina afectó pues el área de Nueva Orleans. Y lo tenemos que ver estadísticamente, no estamos seguros que un huracán dado
directamente efecto del cambio climático. Pero con este tipo de estadísticas, pues sí sabemos que está aumentando la probabilidad. O sea, algunas veces ocurrían huracanes intensos, pues también en siglos anteriores, pero no con tanta frecuencia. Y las inundaciones son muy costosas, pero también las sequías. Entonces resulta que el ciclo hidrológico se afecta mucho, es muy sensible a la temperatura. Aquí vemos cómo se ha duplicado la cantidad de tierra muy árida, pues nada más aquí en 30 años, ¿no? Así es que pues, los extremos de clima, el ciclo hidrológico, la temperatura misma. Hay más ondas de calor, pero también inviernos más fríos, porque el promedio no está cambiando tanto. Pues la onda de calor del 2003, pues hubo 20, 30 mil muertes, digamos, consecuencia de eso, gente vulnerable en Europa, y es un ejemplo de algo pues que sí ha sucedido con anterioridad, pero no con esa frecuencia. Bien, pues de cambio climático, pues claro, podrían hablar horas, pero básicamente lo que sabemos hoy, y sobre todo en estos últimos años, con más y más claridad, pues es que sí es de origen humano y que, ahorita en un momento os platico, ¿qué podemos hacer con respecto a eso? Pero el hecho es que ya es una realidad. Pero aquí voy a repetir lo que dijo el profesor Prather, y es la conexión con calidad de aire. Esto es un autobús en la Ciudad de México, pues emite hollín. Entonces el hollín resulta que en las ciudades, junto con otras partículas, pues es lo que más afecta a la salud pública. ¿Cuáles son las consecuencias de respirar partículas? El ozono también se eleva, etcétera, pero las partículas son las más dominantes. Doy dos ejemplos. Quizá la consecuencia más preocupante es que se afecta la salud de los niños, el desarrollo, la capacidad pulmonar de los niños claramente sufre, no llega a su potencial en ciudades contaminadas comparada con ciudades limpias. Eso se estudió pues hace varios años en el área de Los Ángeles, recientemente en México también directamente. O sea, los niños no son tan saludables como lo deberían de ser. Y hay otros problemas, los asmáticos sufren más, etcétera, etcétera. Pero, en fin, pues yo creo que es algo que justifica hacer cosas importantes. Y además, la gente vulnerable, que ya tiene, pues, vulnerabilidad en su sistema cardiovascular, del corazón, etcétera, muere, pues, anticipadamente, meses o años antes de lo que morirían si no estuvieran respirando partículas. Así, pues, hay un efecto que llamamos de mortalidad inducida. Esos son ejemplos, los más importantes, del efecto en salud pública. Bien, pues así como les explicó el profesor Prather, esto ya no nada más es una preocupación en ciudades, pero eso, o sea, en ciudades es salud pública muy claramente, pero vemos que es un problema global también. Aquí vemos esta nube café que viene de Asia. En esta, pues nuestro colega aquí, Ramanathan, del Scripps Institution of Oceanography, la ha estudiado con mucho detalle, y vemos que este tipo de contaminación llega pues de un continente a otro, llega aquí a Estados Unidos. Y también aquí lo que sucede es que las partículas, por contraste con el dióxido de carbono y el metano, no permanecen en la atmósfera más que pues semanas, cuando mucho, unos pocos meses, porque la lluvia las limpia. En cambio los gases invernadero no. Entonces, con los gases, el problema que tenemos con el CO2 es que lo que estamos viendo es la acumulación de muchas décadas. Las partículas, por fortuna, se eliminan, pero por otro lado las fuentes de partículas son tan grandes son tan importantes en su magnitud, que por eso tenemos un problema global. Y aquí lo que les enseño es algo parecido a lo que les enseñó también el profesor Prather, pero con una pequeña diferencia. Esto es lo que llamamos el forzamiento radiativo, que es una manera de comparar qué es los efectos en el clima de los distintos componentes. Bueno, lo que sucede es que este panel intergubernamental pues es muy conservador. Entonces, el reporte del 2007 pues nada más tomó en cuenta resultados ya bien establecidos, que pues básicamente hasta el 2006. Pero resulta que en estos últimos años ha quedado muy claro que las partículas negras contribuyen muy significativamente, o las partículas oscuras, al cambio de clima.
Eso no está incorporado todavía en ese reporte, pero ahora sí lo sabemos. Entonces es lo que se llama ahí carbón negro, que es hollín, etcétera. Pues estudios recientes claramente indican que no se había estimado bien, porque con anterioridad, ¿no? Los estudios como oyeron antes, ¿no? Todo esto es ciencia muy reciente. Entonces resulta que los incendios forestales, la quema de biomasa, la producción de hollín en ciudades, pues todo eso no solo es un problema de calidad de aire, sino también es un problema que afecta el clima. Pues, en fin, por eso pues es importante atacar los dos problemas de manera combinada. Resulta que hay muchas acciones que podemos tomar con respecto a calidad de aire que tienen beneficios para cambio climático y viceversa. Lo único que hay que notar es que cierto tipo de partículas son las que vienen de quema del carbón, sobre todo, pues por ejemplo aquí en Estados Unidos y en China, mucha electricidad se genera no con productos del petróleo, sino con carbón. En México, por ejemplo, tenemos poco carbón, casi todo viene del petróleo. Esa quema de carbón, sobre todo cuando no es muy limpia, tiene azufre, y el azufre es lo que ocasiona esta neblina que es blanca, y eso sí enfría el planeta. Pero no podemos tener como justificación, pues, contaminar de alguna manera para contrarrestar el cambio climático. O sea, tenemos que resolver todos los problemas independientemente. Entonces, una de las preocupaciones es que hay que limpiar la atmósfera de esas partículas de azufre, y eso pues va a exacerbar más todavía el cambio climático, ¿sí? Pero no cabe duda que las plantas de carbón, estas que enfrían parcialmente, por otro lado son las peores desde el punto de vista de emisiones de dióxido de carbono. Así es que hay mucha urgencia que haya un acuerdo global para que ya no se genere electricidad usando carbón. Y entonces pues van a disminuir la parte azul, pero va a aumentar significativamente la parte del CO2, la primera barra. Ok, veo que me estoy tardando mucho más de lo que pensaba, pero muy rápidamente. ¿Cómo se resuelve esto? El problema de contaminación global, pues quizá la parte más importante, como decía yo, el dióxido de carbono, pero hay que ver los otros gases también. Y aquí vemos emisiones en función del tiempo, y la línea roja es por donde estamos, si no hacemos nada. También son proyecciones de este panel intergubernamental. Si queremos que la temperatura no suba más de los grados indicados aquí, pues tenemos que reducir esas emisiones. No podemos seguir funcionando pues como lo predice la economía o la demanda de electricidad o el desarrollo económico en países en desarrollo, ¿no? Entonces, tenemos que reducirlo, pero muy significativamente, y el consenso es que no deberíamos permitir que la temperatura subiera más de 2 grados, porque ya es muy peligroso. Hay un riesgo de que el clima cambie de manera, pues que pueda afectar de manera muy drástica, por lo menos a ciertas poblaciones. 2 grados va a ser ya muy difícil, pero pues más de 3 sí sería ya demasiado arriesgado. Ojalá y se pueda hacer 2,5 grados, pero eso implica que hay que reducir las emisiones pues muchísimo. Por eso pues ahora en el G8, por ejemplo, ya todos los países desarrollados se comprometieron a reducirlas a la mitad para el año 2050, tratar de pasar de la línea roja, pues cuando mucho a la línea verde, si no es que la amarilla de abajo. Es un reto enorme, no es fácil, pues por la importancia del uso de energía. ¿Y cómo le hacemos? Estas son las mismas líneas de emisiones. Estamos business as usual, arriba de la zona verde, y queremos pasar a la zona azul. Pues no hay ninguna solución mágica. Tenemos que tomar muchas medidas simultáneamente. Las más importantes es funcionar con mucho más eficiencia. Es un potencial enorme. Desperdiciamos una cantidad de energía pues, de una manera bárbara. Por ejemplo, en transporte pues ya existen tecnologías con automóviles, camiones, etcétera, que pues, requieren mucho menos cantidad de combustibles. Y se empiezan pues a introducirse sobre todo en los países desarrollados, pero pues en México tenemos planes también para que esto suceda, etc. Pero no solo el transporte, vivienda, pues se puede aislar mucho mejor. Además, hay que usar, ya no me da tiempo de esto, pero esta es una parte importante, muy brevemente, hay que usar energías alternas, energía solar. Se usa más energía solar en Alemania que en México.
y los pobres tienen muchas nubes y no muy buen tiempo, ¿no? Entonces, no tenemos excusa. Se puede calentar agua con energía solar muy fácilmente, la tecnología ya existe. No, todavía es muy caro generar electricidad con fotovoltaicas, pero la expectativa es que baje el precio. Pero energía de viento, hasta energía nuclear, siempre y cuando pues, ahí se haga con cuidado. Ese es un tema que podríamos discutir. Biocombustibles, de nuevo, es una solución, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Muchos resultados recientes indican que tal como se está haciendo, pues no siempre funciona. Aquí en Estados Unidos no. Sacar alcohol del maíz no tiene beneficios ambientales, ni para cambio climático, ni para calidad de aire. Tiene puramente un objetivo estratégico, el no depender tanto del petróleo del Medio Oriente. O sea, así no se debería hacer. Pero hay otras maneras. Quizá alcohol de caña, siempre y cuando no afecte a los alimentos. O sea, hay dificultades, pero puede ser parte de la solución. Por supuesto, no deforestar más, porque aunque ya no se los conté más explícitamente, pero pues la atmósfera regenera oxígeno a partir del dióxido de carbono con fotosíntesis. O sea, parte del problema es por emisiones de combustibles fósiles y parte es porque tenemos deforestación, menos plantas verdes que son las que restauran el equilibrio de la atmósfera. Ok, pues yo creo que ya, me falta un tema muy, muy rápido. Tiene que haber un acuerdo internacional, ojalá y empiece a hacerse en 2010, en Copenhague tenemos muchas expectativas. México está funcionando como país líder entre los países en desarrollo. China y la India, la idea es que también participen, todos tienen que participar, ya no puede resolverse el problema nada más con los países ricos, pero tiene que haber un costo para las emisiones, de tal manera que pues, de ese costo induzca al uso de energías alternas, induzca al ahorro de energía, y en parte ya está pasando eso por el elevadísimo precio del petróleo, pero no está pasando con el carbón, el carbón no ha subido de precio, entonces hay que cuidarse mucho de que no suba el consumo de carbón, porque ese es muy malo para el cambio climático. Pero en fin, esto también es un tema interesante, podrían hablar mucho más, pero para contaminación, ya nada más para terminar, resulta que además de tener automóviles más eficientes, pues todas las tecnologías nuevas, con convertidores catalíticos, fíjense, aquí vemos emisiones de compuestas orgánicas volátiles y óxidos de nitrógeno, sin convertidor catalítico, y luego cómo aumenta la tecnología, y pues el cuadrito rojo, ya existe esa tecnología, y ya en México, como ejemplo, logramos trabajar con el gobierno para que los vehículos nuevos, diésel y gasolina, etcétera, pues sean muy poco contaminantes. Para eso se requiere combustible con muy, muy bajo azufre. También ya convencimos al gobierno, en México se va a producir, pero en otras partes de Latinoamérica todavía están un poco atrasados en eso. O sea que ya hay tecnologías, ya no hay excusa para no tener aire limpio, pero sí es un reto enorme. Hay retos del sistema de transporte, porque pues en México, la Ciudad de México es quizá el ejemplo extremo de que el congestionamiento es un grave problema, pero tenemos que tener transporte público muy eficiente y restricciones al uso del automóvil. Aquí nada más vemos cómo pues la idea es bajar el azufre en gasolina, lo mismo en diésel. Estas son las proyecciones, se ha trazado un poco en México el petróleos mexicanos, pero sí se puede, pues, y ven cómo en Japón y en Europa pues ya lo hicieron desde antes. Ok, pues yo tengo un par de láminas más, pero yo creo que aquí lo voy a parar y simplemente lo quiero resumir con pues, la siguiente idea. Tenemos un problema enorme en el planeta. No se puede resolver nada más en un país, o sea, si en Perú, en Argentina o en Chile, o que se reducen muchísimo las emisiones de gas invernadero, pues no pasa nada, porque es el resto de los países del planeta pues, están emitiendo eso. Pero por eso todos tenemos que participar y hay que hacerlo pues a través de un acuerdo internacional. En cambio, la contaminación de aire sí es un problema más local, en las ciudades grandes, eso sí lo podemos resolver localmente. Pero resulta que parte de esa contaminación, que es lo que viene
pues tanto de las ciudades. Yo ya no les platiqué de ese programa Milagro, pero la idea era caracterizar cómo en la Ciudad de México las emisiones, qué les pasa cuando se salen de la ciudad, porque les puedo caracterizar cómo afectan a las nubes. Y ha habido, todavía no se analizan todos los resultados, pero es para entender pues estas incertidumbres de las que hablaba el Kim Prather. Pero el hecho es de que también esta pues, situación en que tenemos una atmósfera contaminada globalmente, no solamente por gas invernadero, sino por contaminación como la que tenemos en ciudades. Esto es quizá una cosa más nueva en el mundo de la ciencia, mucha incertidumbre, y aquí el grupo de San Diego es particularmente reconocido por pues por ser expertos en ese campo, y tenemos la expectativa de seguir contribuyendo pues a la solución de estos problemas a través de investigación por un lado, pero también trabajando con los distintos gobiernos a nivel local y a nivel global, pues para inducir a que estas cosas se resuelvan. Pues yo creo que aquí le paro para que haya tiempo para que discutamos. Gracias. Supongo que eso es el momento perfecto para presentarme a mí mismo, para decir las cosas que uno quiere decir sobre uno. Soy Mark Demons y gracias por venir hoy día. Y voy a seguir con lo que ustedes han escuchado para hablar de lo que estamos hablando y por qué sería interesante para ustedes. Lo que quiero anotar es que con frecuencia se oye en los círculos políticos que se puede hacer cambios climáticos. No se puede hacer estos cambios climáticos porque el planeta es tan grande. Se ve en esta imagen del espacio que la atmósfera de la Tierra, la atmósfera va hasta el suelo. El punto es que esta capa muy delgada es muy pequeña y nuestra habilidad de cambiar esto es real. No hay mucho allí y lo podemos cambiar. Uno de los temas que nos interesa, que pueden cambiar las cosas, son el asunto de los barcos. Es uno de las fuentes no reguladas de contaminación en el mundo y emiten partículas en la atmósfera, que he escuchado tanto de la profesora Prather como Molina, que son importantes y no son reguladas. ¿Qué hace y cuánto producen y a dónde van? No se sabe con exactitud. Este es un modelo por Paul Crutzen, que comparte el premio Nobel con el profesor Molina. Y eso muestra dónde están los barcos en el mundo. Es para hacer un punto en esta audiencia que se aprecia que los barcos que vienen de esa parte del mundo bajan la costa y pasan por el canal de Panamá. Y todos en esta región pueden influenciar y, como ha notado la profesora Prather, esas partículas son importantes no solo para la atmósfera, sino para la salud. Se inhalan estas cosas y si son muy pequeñas, entonces entran en el cerebro. Esto es un asunto muy importante y se ve aquí en la parte de América del Sur y por aquí también tienen mucha influencia. Es una representación de computadora. Estos son los que causan los grandes problemas. Se ve que hay más de 250,000 toneladas de petróleo que se quema aquí. Esas son cosas muy sucias. Estos son los que traen los grandes barcos. Un artículo en New York Times, en la portada, muestra que estas cosas son una fuente de carbón en muchos de los puertos del mundo. Lo que emiten, aparte de las partículas, son muy malas. Son también ácidos que son malos para las personas y para el ambiente. Eso muestra que donde representan grandes problemas. Por esta razón, nosotros tres y nuestros colegas en Scripps Institute of Oceanography están usando este lugar como observatorio, punto de observación. No se puede medir lo que está pasando en todo el mundo. Los tres queremos los fondos para hacerlo y vamos a intentarlo, pero no se lo puede hacer.
Entonces hay que escoger lugares donde sí puede funcionar por dos razones. Este lugar funciona muy bien por dos razones, porque primero, en términos de lo que está viniendo de las atmósferas de los barcos y los problemas a largo plazo de los que han escuchado. Y segundo, está muy cerca a nosotros. Podemos caminar allí y hacerlo. Y los instrumentos que usamos, sobre todo la señora profesora Praver, son complicados. Y aunque se los puede poner en los aviones, también hay que cuidarlos, hay que vigilarlos, porque son muy complicados, instrumentos muy complicados, con láseres múltiples y mucha información. Y para usarlos aquí en un sitio muy cerca es una ventaja enorme. Por eso estamos haciendo este lugar como un punto de observación, porque queremos comprender lo que está pasando aquí, porque vivimos aquí donde las arenas también se lo puede usar como modelo para el planeta. Entonces, el tema del barco es algo que queremos sacar de esto para entender lo que significa para el mundo, y eso tiene mucha influencia en Latinoamérica. Segundo tema es que el transporte a largo plazo, transporte desde Asia, que nos afecta a todos. Esto es una imagen satelital de lo que ocurrió el 3 de mayo del 2005, que hemos estado midiendo desde el lugar. Estábamos midiendo aquí, y sobre el 7 o 8 de mayo vemos a China. Aquí estamos el 3 de mayo. Aquí una burbuja de contaminación que viene del Pacífico. Y aquí el 4 de mayo es esparcido, no ha llegado todavía a los Estados Unidos. Y de repente, cuando las mediciones, no voy a hablar de las mediciones químicas, que no voy a aburrirlos con esto, pero por la magia de la química se ve aquí que ha golpeado aquí. El transporte largo es importante porque es local y también global. Lo que digo a mis amigos de la costa este es que dicen, pues, ¿qué nos importa? Eso es California. No nos afecta a nosotros. Ustedes lo merecen. Y ahora, el día siguiente, ahora están en Arizona. Entonces dicen, pues no importa, la gente va a Arizona para retirarse, pero se ve aquí, ahora está diseminando a la parte central del oeste de Estados Unidos, y cuando lo seguimos, ahí está la siguiente burbuja y la siguiente. Entonces es global. Entonces, al mismo tiempo lo hice porque estamos estudiando esto, pero yo podía haber hecho el mismo estudio, la misma charla para mostrar que lo que emite de aquí llega a la otra parte del mundo. Entonces, el mundo está conectado a todos y nadie es inocente. Eso es el punto que hay que destacar. Es un problema de los Estados Unidos. Es la gente de aquí que nos está haciendo esto. Nadie es inocente y todos somos culpables. Otra cosa importante es que hace 4 años instalamos aquí punto de observación en una altitud muy alta. Número 1, es un sitio remoto. 2, mis amigos biológicos me dicen que en esta área de la especie húmeda hay muchas extinciones. Hay especies de plantas que viven solo del aire y no de la tierra, y están muriendo de a miles. Entonces, y también en Perú, y en esta área, en enero, vamos a ir a estos sitios y queremos comprender por qué está pasando. Al principio pensamos que había cosas pasando en esta región, quizá quema de biomasa afecta lo que está pasando aquí. Entonces, pasamos 3 años midiendo el aire, el agua, aerosoles, arroyos y la niebla. Y una de las cosas que encontramos que es muy interesante es lo siguiente. Se sabe que
Charles Darwin va a cumplir 200 años en un año, entonces tiene un año para hacer las compras. El desierto de Sahara emite polvo que cruza el Atlántico y va a esta parte del mundo en verano. Hizo Voyages of HMS Beagle es un libro muy interesante. El autor habla del pueblo que está aquí. Viene solo del desierto de Sahara y él tenía razón. Y Josh Prospero de la Universidad de Miami ha estado midiendo este polvo desde los años 60. Cuando yo era estudiante en esta universidad en los años 60, él estaba empezando este estudio y si se está haciendo las matemáticas en esta universidad, yo tenía 4 años en aquel entonces y he estado estudiándolo desde los años 60 y lo interesante es lo siguiente, que es todavía más importante, que es en el invierno el polvo va a Chad y en invierno va a la boca del río Amazonas. El 40% de lo que hace que el Amazonas crezca viene de aquí. Necesita estas cosas. Pero lo que está pasando ahora es distinto. Cuando este polvo, cuando tenemos este polvo es que cuando se está haciendo las quemas de biomasa. Y también, en vez de ser polvo limpio, ahora tienen químicas cruzando y el profesor estaba hablando de eso, de las mediciones que está haciendo en sus aviones. Es lo que ocurre en ese proceso, es importante y las mediciones de ella es la manera para entender todo esto y lo que está atravesando aquí. Pero ¿qué ocurre que viene aquí? Y si sigue la masa aérea, que es lo que hicimos, cruzan y se ve este polvo hasta Ecuador. ¿Cuánto polvo hay que es? No se sabe exactamente. Se sabe que lo podemos ver y para los científicos es una cuestión interesante, pero como el profesor Muriel dijo, no estoy seguro, creo que lo dijo porque mi español es muy malo. Es que esos son temas muy importantes para la sociedad y tenemos que entenderlo porque es parte de lo que se está haciendo, porque como la profesora Preda ha dicho, en el esfuerzo del 2010, estos programas grandes como Milagros es para comprender estos asuntos a nivel global. Pero porque si hay que tomar decisiones, hay que incluir todo el mundo y hay que incluir regiones pequeñas. Y en muchos de los casos es hacer las dos cosas. Juntar la ciencia con la toma de decisión es muy importante. Es lo último que quiero enseñarles, que en esta región, lo malo es que con el aumento de las temperaturas, cuando se calienta, se crea más polvo. Y este problema se empeora. Entonces, tenemos que poder predecir lo que va a ocurrir. Esta es una imagen, la parte occidental de África y Gibraltar. Se puede apreciar el tamaño de estas tormentas de polvo. Se trata de un planeta. Se puede estudiar una región o esta región, pero hay que comprender el sistema en total. Vamos a entrar a una discusión y ustedes pueden hacer preguntas en el idioma que quieran y vamos a contestarles en el idioma que sabemos.